Los tres dones, ¿verdad? Son los dones de revelación que por lo regular el profeta opera, ¿verdad? En estos dones. Puede ser el don de discernimiento de espíritus con el don de palabra de ciencia o palabra de sabiduría y o con el don de... No, perdón. El don de palabra de ciencia o palabra de conocimiento y o el don de palabra de sabiduría. Entonces, un profeta puede, ahí como que de ahí parte, ¿verdad? Entonces yo, por eso he traído eso desde días pasados, ¿verdad? Pues como que para que no haya esta confusión, ¿verdad? De que a lo mejor yo soy profeta porque a mí me pasó esto cuando yo era niña. A lo mejor soy profeta porque de repente vi una sombra que pasó. O a lo mejor soy profeta porque una vez tuve un sueño y ese sueño se cumplió. Entonces no es así, ¿verdad? Te digo, es como por ejemplo cuando tú vas a comprar una hamburguesa y te venden un combo, te dicen, pues puede comprar el combo, ¿verdad? Y cuesta tanto. El combo es la hamburguesa, las papas y el refresco. Entonces, si tú, por ejemplo, te dan la hamburguesa y las papas, pero no te dan el refresco, entonces ese no es el combo. Y así viene siendo, ¿verdad? El ministerio profético, ¿verdad? Tiene que venir todo el combo para que tú tengas el llamado profético. Es como, por ejemplo, un electricista, un plomero, un albañil, ¿verdad? Cada uno de ellos, trabaja con herramientas diferentes, ¿verdad? Trabaja con herramientas diferentes. Entonces, por ejemplo, no quiere decir que tú seas electricista porque tú de repente cambiaste un foco, ¿verdad? Espero yo entenderme, que el Espíritu Santo me dé la palabra para darme a entender, ¿verdad? Porque yo quisiera, ¿verdad, hermanos? Que no estuvieran confundidos, que aquí, ¿verdad? Como te digo, son muchas señales que siguen al profeta. Al profeta lo siguen las señales, aunque el profeta no haga nada. El profeta puede estar platicando contigo y sin siquiera estar fluyendo en el Espíritu Santo, o sea, sin siquiera estar ministrando. Él puede estar platicando contigo y él te puede estar profetizando. Entonces, también si al profeta es un ministerio muy procesado, muy pasado por el fuego, como dice la hermana Yesenia. El ministerio profético es, Dios trabaja en el profeta, puede trabajar años y años y años y años, y pasan 50 años y todavía no termina de trabajar en la vida del profeta. Entonces, muchas veces por eso el profeta, el que es un verdadero profeta, porque muchos pueden autoproclamarse profetas, pero realmente están fluyendo con el don de profecía. Entonces, cuando alguien es verdaderamente un profeta, por lo regular no va a querer el llamado. ¿Por qué? Porque ha sido tan golpeado, tan rechazado, tanto le ha pasado que él sabe a lo que va. Pero el llamado es superior. Y todo esto lo podemos ver en la Escritura. Así es, el profeta no quiere ser profeta, pero el que no es verdadero lo quiere y lo está proclamando en las esquinas. Sí, entonces lo podemos ver en la Escritura, hermanos. En la Escritura, con el profeta Jeremías, ese es el ejemplo claro, ¿verdad? Jeremías lloraba porque Dios le mostraba todo lo que venía para el pueblo, todo lo que
palabra para el pueblo y él lloraba porque él no quería, o sea, él no quería el llamado, él le puso muchas excusas a Dios y así es el verdadero profeta. El verdadero profeta, y aquí vamos a hablar del profeta verdadero, vamos a hablar del profeta llamado por Dios, ¿verdad? El verdadero profeta le va a poner excusas a Dios. ¿Por qué? Porque a veces lo que quiere es descansar de los procesos. El que hayas tenido un proceso, 2 procesos, 3 procesos en tu vida no te hace profeta. El profeta verdadero es proceso tras proceso. Proceso tras proceso. Y depende de todo el grado de procesos que ha tenido en su vida el profeta, es el grado de gloria que Dios le va a entregar. Entonces, por eso mismo, el Señor trabaja mucho en el ministerio profético. ¿Por qué? Porque el profeta es la boca de Dios aquí en la tierra. El profeta camina con un pie en la tierra y un pie en el cielo, con un oído en la tierra y un oído en el cielo. El profeta puede estar platicando contigo y Dios le está mostrando cosas. Estaba el sábado que tuvimos la reunión de mujeres, pues mi pastor es profeta, fluye en el oficio del profeta. Entonces le íbamos a dar unos regalos a las hermanas, ¿verdad? Entonces yo escribo en papelitos, ¿verdad? Escribo los nombres de las hermanas invitadas y entonces yo los doblo y luego le digo a alguien, ¿verdad? Que saque 3 papelitos y esos 3 papelitos van a ser los nombres que salgan. Son las hermanas que se llevan los regalitos. Entonces yo le dije al pastor, ¿verdad? Pastor, saque 3 papelitos, para que a ver quiénes se van a sacar los regalitos. Entonces él agarra el primer papelito, pero no lo abre. Entonces él dice, y si este papelito, el nombre empezara con, ¿cómo era? Con R. Dice, si este papelito, el nombre de la que viene aquí empezara con R. Y cuando abrió gracias hermana Gaby, cuando abrió el papelito, cuando lo abrió, era la hermana Rosario. Y entonces nos reímos porque le digo, pastor, van a pensar que ya sabíamos nosotros el nombre. Y luego nos reímos y luego saca el segundo papelito y dice, bueno, y si en este papelito la afortunada empezara con B. Y cuando abrió el papelito era la hermana Vicky. Entonces ya era mucho, ¿no? Entonces ya en el tercer papelito le digo, a ver, pues diga otra letra. Y en el tercer papelito dijo, bueno, y si en este papelito la afortunada empezara con la letra I, parece que dijo, y el nombre de la hermana también empezaba con I. Entonces podría decirse, en el mundo podrían decir que es brujo, que es un adivino, pero realmente era el don operando, el don de palabra de ciencia. Entonces aquí, ¿verdad? El profeta puede operar en los dones en cualquier momento, entonces sí es vidente también, es vidente. Entonces esto es así, hermanos. Entonces nosotros tenemos que, no debemos de estar pues preocupados. ¿Por qué ministerio tengo? Porque Dios te va a mostrar, si hay un ministerio en tus manos, Dios te va a mostrar en el momento, ¿verdad? En el momento que sea necesario, en el momento que Dios sabe, ¿verdad? Dios mientras está trabajando en la vida, ¿verdad? Del profeta, si eres profeta.
Dios trabaja mucho, mucho, permite que el profeta sea muy, muy golpeado, pero no porque a Dios le guste que nos pasen cosas. El Señor lo permite porque Él está usando al enemigo para trabajar en el profeta. Entonces, el tema de hoy, ¿verdad? Es si tú eres profeta o no eres profeta. No, si cumples con dos señales, no quiere decir que tú eres profeta. O sea, aquí son las señales, no son las señales, porque el evangelista también puede operar con un don profético, ¿verdad? Y puede parecer que es profeta, pero es evangelista. Entonces, aquí, ¿verdad? En el ministerio profético tiene que tener un encuentro con el mismo Dios. O sea, así como el apóstol Pablo, ¿verdad? Que Pablo tuvo que tener un encuentro con Jesús, ¿verdad? Para él, que hubiera un cambio en su vida, para que Dios lo llamara al ministerio. Entonces, el profeta tiene que tener un encuentro con el Dios de los cielos. Entonces, ¿qué es tener un encuentro? Lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Que como Pablo iba camino, ¿verdad? A Damasco, dice, y ese encuentro se da solo, porque es Dios, ¿verdad? El que viene a tu encuentro para mostrarte, ¿verdad? Para hablarte. Eso yo lo sé, ¿verdad? Que sucede en el ministerio profético. Y por eso el ministerio profético es muy, muy, como llama mucho la atención, ¿verdad? Por las señales que trae el profeta. Y así como Pablo, ¿verdad? Pablo iba caminando, él iba a matar gente. Y entonces, él en ese momento, ¿verdad? Que iba, vino a su encuentro Jesús y le habló. Él miró una luz. Entonces, dice la escritura, ¿verdad? Que él quedó ciego al ver esa luz. Y él oyó una voz que le habló y que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, así sucede, ¿verdad? Ese es un encuentro con Dios. Por ejemplo, bueno, a mí me llama mucho la atención el testimonio de este hermano, ¿cómo se llama? Que siempre se me olvida su nombre, de Benny Hinn. El testimonio de cómo él vino a los pies de Cristo, ¿verdad? Independientemente de que si más adelante él se pudo haber desviado o que lo que sea, ¿verdad? En su testimonio, él dice que a él se le presentó el Señor, ¿verdad? Creo que cuando él era niño, y le habló. Entonces, esos son encuentros con Dios. Esos son encuentros con el mismo Dios, ¿verdad? Con Jesús. A Dios Padre no se le puede ver, pero a Jesús sí. El profeta puede tener un encuentro con Jesús y Jesús le puede hablar, ¿verdad? Puede ser que tenga una revelación en sueños también, ¿verdad? Donde venga el Señor, donde, por ejemplo, vea sus sandalias. Pueden ser de muchas maneras, ¿verdad? La Biblia dice, ¿verdad?, que Dios habla de muchas maneras. Entonces, puede ser que en un sueño venga el Señor y platique con él y le hable y le diga, ¿verdad?, sobre su llamado. Entonces, eso es algo bien importante, ¿verdad?, que el profeta tiene que tener, ¿verdad? Esas señales, como una de las, si no es la más importante, una de las más importantes, esa señal de tener un encuentro con el Señor, ¿verdad? Que el Señor le hable y le diga. Por ejemplo, a mí no me vinieron a profetizar. Digo, porque muchas veces el
la persona dice que es profeta porque otra persona vino y le profetizó y le dijo que él era profeta. Entonces, a veces las personas hablamos de nuestro propio corazón, ¿verdad? Entonces, al hablar de nuestro propio corazón, puede ser que demos una palabra que realmente Dios no nos dijo que la diéramos. Y entonces realmente la persona no es profeta y ya le fuimos a decir a profetizar que es profeta. Entonces, por eso mismo, Dios es el que te tiene que confirmar tu llamado, ¿verdad? Entonces, lo que quiero, ¿verdad? Dejar en claro, ¿verdad? Que no haya confusión, es en que no necesitas, o sea, no porque tengas las 5 señales del video ya eres profeta. O sea, esas son 5 señales de muchas señales, ¿verdad? Podemos irnos a la Biblia, ¿verdad? Puedes tener sueños que luego ocurran, pero puede ser que tengas el don profético, el don de profecía, que esa es una cosa. Acuérdense, la Biblia, por eso tenemos que escudriñar las escrituras. Saúl no era profeta y él profetizó. Saúl, Dios lo usó como en el momento, ¿verdad?, para profetizar, pero él no era profeta. Entonces, así puedes tú operar con el don de profecía, pero no necesariamente seas profeta. Entonces, por eso te digo, son muchas cosas, ¿verdad?, que acompañan al ministerio profético. Y entonces allí por eso nosotros tenemos que pedirle confirmación a Dios. Pedirle confirmación a Dios, que el Señor sea el que te hable, que te confirme. Entonces, que Él te confirme tu ministerio, ¿verdad? Que Dios te hable. O sea, en algún momento de tu vida, si tu ministerio es profético, en algún momento de tu vida Dios te va a quitar el velo cuando sea necesario, ¿verdad? Cuando ya estés listo porque al Dios quitarte el velo, al Dios mostrarte como profeta, eso también sucede en el mundo espiritual. Dios te muestra en el mundo espiritual, o sea, y allí empiezan los ataques también. Porque el enemigo ya ve, ¿verdad?, que hay un ministerio profético en ti, aunque él a lo mejor tenía dudas o veía algo en ti, ¿verdad? Porque él, cuando tú eres de Dios, él te ve una luz, hay una luz, ¿verdad? Entonces él sabe que hay un llamado, pero él a lo mejor no entiende bien, porque Dios sabe todas las cosas, pero el enemigo no. Entonces, mis hermanos, pues nosotros tenemos que, primeramente, por eso dice la Escritura, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán añadidas, ¿verdad? Debemos de buscar a Dios. Yo veo a muchos hermanos preocupados por cuál es su ministerio, que cuáles son sus dones. Y yo no digo que sea algo malo, pero cuando tú te obsesionas, ¿verdad?, con eso, dejas de buscar a Dios muchas veces. Dejas de buscar al dueño de los dones, al dueño de la bendición, al dueño de los ministerios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer primeramente, buscar a Dios. Y yo no te voy a decir si eres profeta o no. Yo no te voy a decir. Yo te voy a decir que ores a Dios, que el Espíritu Santo sea el que te confirme. Yo lo que te puedo decir es, existen ciertas señales, existen ciertas cosas que también podemos ver, ¿verdad?, en los profetas de la Biblia, que de ahí podemos sacar, ¿verdad?, estas señales, pero son señales que puede ser que te ayuden, ¿verdad? Pero realmente, aunque tú veas, te nombren 100 señales,
hasta que Dios te confirme, hasta que Dios te confirme. Entonces, una de las cosas es de que si tuviste una vida difícil, sí puede ser que tu ministerio sea profético. La palabra de Dios dice en Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios te va a avisar de cosas que vienen. Y como te digo, puedes estar fluyendo en los dones y no saber que eres profeta. O sea, por ejemplo, hay niños, ¿verdad? Que Dios los llamó como profetas, pero todavía son niños. Y ellos, por ejemplo, sus papás no le han dicho que su mamá va a tener un hermanito, y ellos dicen ya que ellos saben. O sea, porque es el don operando, ¿verdad? El don operando. Ellos están profetizando desde niños, y pues ellos ni siquiera saben que son profetas. ¿Por qué? Porque te digo esto, tú fluyes, o sea, fluyes solo. Así como te cuento, ¿verdad? De que el pastor estaba, el Espíritu Santo le estaba revelando con qué letra empezaban los nombres de las hermanas que iban a recibir regalos. O sea, el don estaba, él estaba operando en el don sin hacer nada, ¿verdad? Porque eso sucede, ¿verdad? Con el ministerio profético. Por ejemplo, puede orar por ti un profeta y a lo mejor hasta anda bien cansado, anda bien cansada, pero sucede un milagro. ¿Por qué? Porque los milagros los siguen a los profetas. Sucede una sanidad porque lo siguen las sanidades, porque las señales los siguen al profeta. Entonces, vemos cómo en la Biblia, cuando estaba ya muerto Eliseo, se dice la escritura, ¿verdad? Que un muerto cayó adentro de la tumba de Eliseo, y solo con tocar sus huesos el muerto resucitó. Y eso yo no entiendo, ¿verdad? ¿Por qué tenía que estar así? ¿Por qué estaban los huesos así al aire libre? Entonces, eso es los dones, ¿verdad? Y allí pues ya Eliseo ya estaba muerto, ¿verdad? Y aún así el muerto, el que aventaron, solo con tocar sus huesos resucitó. Entonces, tú solamente busca a Dios, tú busca a Dios. Y te digo, a mí nunca nadie me ha venido a profetizar sobre mi llamado ni nada. O sea, nadie. Sí quise mucho tiempo que alguien viniera y me diera una palabra para que me confirmara, pero no. O sea, mi experiencia es con el mismo Dios, con el mismo Espíritu Santo. Entonces, un profeta es diferente. Si tú eres bien sociable, si tú eres bien, bien hablantina, bien platicadora, y eres, fácilmente socializas con la gente, pues lo más probable es que no seas profeta. Porque el profeta es diferente. El profeta no son personas comunes y corrientes. O sea, no quiere decir que sean acá, ¿verdad?, la última Coca-Cola en el desierto, aunque hay profetas que sí se sienten, ¿verdad? Pero realmente son personas como cualquiera, ¿verdad? Pero no son personas comunes, son diferentes. Ellos, los profetas, no piensan como las demás personas tampoco. O sea, podrían decirse raros, ¿verdad? Podría decirse que los profetas son raros, muy callados, muy introvertidos,
Y también eso lo hace, ¿verdad? El tanto rechazo, tanto ataque, tanto proceso, lo que hace el profeta es como alejarse, como para protegerse. Pero también de eso, conforme vaya caminando en el ministerio, el profeta tiene que ser libre del rechazo. Eh, por eso subí un video sobre eso, sobre el profeta del dominio propio. El profeta del dominio propio es el profeta que ya está, es libre. Es el profeta que ya es libre, que ya fue libre del rechazo. Gloria a Dios, hermano Jorge Pérez. Aquí está con nosotros. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, pues estas son algunas de las cosas, ¿verdad? Que nosotros podemos para pues checar, ¿verdad? De que si realmente estoy confundida, estoy confundido, para quitar esa confusión, ¿verdad? De que quizás he estado pensando que soy profeta y quizás no soy profeta. Entonces también, como te digo, si Dios te habla a través de sueños, tampoco quiere decir que seas profeta. Sí puede ser que sí, pero no es una seguridad. Te digo, tienes que tener el combo. Tienes que tener el combo. Puede ser que o sea, como les digo, vas y compras una hamburguesa y te dicen que si quieres el combo, pues es hamburguesa, papas y refresco. Son 3 cosas. Pero acá en el ministerio profético, pues son muchas más cosas, ¿verdad? Son muchas más cosas. Entonces, pues aquí yo no quiero que ustedes se confundan. No quiero que ustedes estén pensando, seré profeta o seré o no seré, si tengo la